10 impactantes muertes producidas durante las relaciones sexuales. Intoxicados por monóxido de carbono. José Agustín, de 23 años de edad, y su novia Ana María Cámara Suárez sintieron la necesidad de tener relaciones sexuales y decidieron hacerlo en un coche fúnebre aparcado en un almacén. Al ser él un empleado de la funeraria, tenía acceso al vehículo, puesto que era un empleado de la funeraria Pérez Díaz en Campeche, México. La pareja encendió el aire acondicionado del coche fúnebre y continuó con sus asuntos. Después, probablemente agotados por la cita salvaje, se quedaron dormidos en el coche fúnebre y, tristemente, acabaron falleciendo debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Un empleado de la funeraria descubrió los cuerpos al día siguiente. Paro cardíaco. El caso de Jack McConaughey no es muy emocionante. Estaba haciendo el amor con su esposa como cada lunes por la mañana, cuando la mujer se dio cuenta de que había sufrido un ataque al corazón. Sin embargo, el caso de Jack tiene un lugar en esta lista por ser quien era el padre del famoso actor Matthew McConaughey. La madre de Matthew, Kay McConaughey, habla abiertamente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su marido. De hecho, en el libro que escribió, cuenta cómo su marido no pudo ser reanimado y que continuaba desnuda cuando se lo llevaron de casa. Estrangulación. Simon Borley, de 38 años, tenía un fetiche sexual extraño. Le gustaba que su amante hiciese el papel de verdugo neonazi mientras él se colgaba de una cuerda. Se subía en una silla y se lanzaba al vacío. Pero justo a tiempo, su compañero cortaba la cuerda con un cuchillo para salvarlo. Desafortunadamente, en 2007, mientras estaba con Elizabeth Hallam, el cuchillo falló. Era muy débil para poder cortar la cuerda. Borley acabó muriendo estrangulado, pero los intentos de reanimación no tuvieron éxito. Ataque al corazón. En 2009, un agente de policía de 31 años, William Martínez, de Atlanta, sufrió un ataque al corazón, mientras que él y un amigo estaban teniendo relaciones sexuales con una mujer que no era la esposa de Martínez. El extraño giro en esta historia es que la esposa de Martínez presentó cargos contra el médico de su marido por no advertir a William que esa actividad tan intensa de sexo podría matarlo. Sorprendentemente, en 2012 el jurado se puso de parte de la esposa de Martínez, ya que dijo que su muerte por enfermedad coronaria no había sido diagnosticada y tratada adecuadamente. Esta decisión dio lugar a una compensación de $3 millones para la viuda. Apoplejía o asesinato. Nacido como Octaviano en el año 930 o 937 y también conocido como el Papa Fornicario, fue célebre por su depravación. Nombrado Papa antes de los 24 años, su pontificado fue considerado como uno de los más nefastos de la historia de la Iglesia por la catadura moral del pontífice, cuya promiscuidad en el Palacio de Letrán hizo que este fuese conocido como un burdel. Sus adulterios eran muy conocidos. Había fornicado con la viuda de Rainer, con Estefanía, la concubina de su padre, con la viuda Ana y con su propia sobrina, e hizo del Palacio Sagrado una casa de putas. Juan XII murió el 14 de mayo de 964, según parece asesinado por un marido que había sorprendido al Papa en el lecho de su mujer. Otra versión dice que murió de apoplejía en pleno acto sexual. Estrangulamiento. Colin Scully, de 53 años, de Bridlington, en East Yorkshire, estaba teniendo relaciones sexuales con su esposa Tracy cuando ella gritó el nombre de Paul. Enfurecido, Colin se arrodilló sobre el pecho de su esposa y la estranguló. Su ira se produjo al escuchar a su mujer nombrando a Paul. Se suponía que el tal Paul era Paul Dayton, a quien la pareja había conocido en un club. Dayton, sin embargo, insistió que él nunca tuvo un romance con Tracy. Sí admitió, le enviaba mensajes de textos inapropiados. Colin fue condenado a cadena perpetua por la muerte de su esposa. Ataque de león. Los transeúntes en un pueblo a orillas de un lago cerca de la frontera de Zambia se quedaron estupefactos cuando un hombre cuya única vestimenta era un condón comenzó a gritar pidiendo ayuda. En principio, los allí presentes ignoraron al hombre e incluso se mantuvieron a cierta distancia, puesto que sospechaban que estaba trastornado mentalmente. Finalmente se acercaron y escucharon su historia de cómo él estaba teniendo relaciones sexuales con su novia cuando de repente un león se acercó y los atacó. Él consiguió huir de la escena
pero su novia se quedó totalmente indefensa con la bestia. Los funcionarios encargados del grupo dispararon un solo tiro al aire para ahuyentar a los animales. Por desgracia, ya era demasiado tarde. La mujer, Sarai Mawera, ya había sido destrozada por los leones. De hecho, todo lo que se pudo encontrar de ella fue un brazo y un par de pequeños trozos de carne. Muerte por Viagra. Sergei Tuganov, un ruso de 28 años de edad, aceptó una apuesta que no podía rechazar. Dos mujeres le apostaron $4,300 a que no iba a ser capaz de aguantar un maratón sexual de mediodía con ellas. Él aceptó rápidamente el desafío, para lo que bebió una botella de Viagra. Sorprendentemente, aguantó el mediodía, ganando así la apuesta, aunque pocos minutos después de su victoria, sufrió un ataque cardíaco fatal. Una de las mujeres participantes, que se identificó como Alina, expuso: "Llamamos a los servicios de emergencia, pero ya era demasiado tarde. No había nada que pudieran hacer". Electrocución de pezones. Toby Robert Taylor y su esposa Kirsten J. Taylor vivían en una casa móvil. El 3 de enero de 2008, Toby llamó al 911 y dijo que su esposa estaba inconsciente tras electrocutarse con un secador de pelo. Cuando la policía llegó, encontraron a Toby en el teléfono e intentando reanimar a su esposa, que estaba vestida pero descalza. El personal de emergencia asistió a Kirsten, pero no pudieron reanimarla. Al ser interrogado, Toby contó la historia de que su esposa había vuelto a casa desde el trabajo, se había duchado y se estaba secando el pelo, cuando todo sucedió. La policía no creyó la historia de Toby y lo investigaron. Fue entonces cuando se descubrió la verdadera historia. Toby admitió que él y su esposa estaban en un acto sexual extraño. Él solía conectar los pezones de Kirsten con clips enchufado a corriente eléctrica, pero ese día en particular, después de una de las descargas, ella cayó sobre su rostro y perdió el conocimiento. Después de la revelación de lo que realmente había sucedido, Toby fue acusado y declarado culpable de asesinato en tercer grado, homicidio involuntario y conducta temeraria. Durante el juicio, se reveló que Taylor había sorprendido a su novia adolescente de una manera similar, por lo que actuó así como castigo por los engaños de esta con otros hombres. Colon perforado. Kenneth Pianjan, ingeniero estadounidense, residente en Washington. Pianjan acostumbraba a realizar sexo anal con los sementales de una granja. Por desgracia para él, en una de estas ocasiones, sufre de la perforación del colon. Su amigo James Michael Tate, junto con otro hombre no identificado, estaban grabando la escena, y cuando se dieron cuenta que Pianjan había sido herido, lo quisieron llevar a un hospital. Sin embargo, Pianjan se negó, por lo que fue llevado a un centro médico cuando estaba a punto de morir. Más tarde, se encontró un gran número de videos de Pianjan en el acto de bestialidad en su casa. De hecho, algunos videos circulan en internet y con el tiempo fue el detonante para que este tipo de actos sexuales fuesen declarados un delito grave en Washington. El caso también ha llegado a ser conocido como el caso Horse Enumclaw.